buenos días. ¿Qué tal? Ay, al fin nos volvemos a ver. Ya Estoy sé. súper emocionada. En Sí, este mes del amor que está por terminar. está Ya casi sé. terminando, pero bueno, nosotras estamos arrancando. Arrancando y volvernos a ver y bueno, empezar con este Sí. tema del amor. Ya, como les dije, esto suena como cliché, ¿saben? El amor en febrero, hablar de eso. Ujú. Pero creo que está muy padre y muy interesante hablar del amor como un medio, pero pues la pregunta fue, ¿un medio para qué? Mm. ¿Sí? Y además de que un medio, yo siempre he creído, últimamente escucho mucho de el mundo está horrible y es que el mundo está horrible. Y de verdad cuando oigo eso, me da tristeza, porque en el mundo están pasando muchas cosas como han pasado siempre, Mm. pero tampoco quiere decir que el mundo está horrible. Y yo siempre he pensado que somos más las personas buenas que hay en el mundo que las malas. Siempre lo he pensado y siempre lo voy a seguir pensando, porque si no ya no habría mundo. Sí, es igual, mi pensamiento siempre es como que digo, la naturaleza del ser humano es Es buena, bondadoso, ¿sabes? O claro, sea, ya la parte que donde nos empezamos a desviar ya es una decisión de cada uno, pero sí Claro, siento que nuestra naturaleza es viene de la bondadoso. bondad. Ujú. claro. Y es que también, ¿qué es lo que vende? Por eso es que Claro, vemos que el mundo está horrible, porque eso es lo que vende. Mostrar todas exactamente, esas cosas feas y todas, o sea, no se muestran las cosas buenas que pasan. exacto. Ujú. Ujú. Y yo creo que el amor es un ingrediente, lo voy a llamar un ingrediente importantísimo para todo, porque el amor es lo que mueve al mundo, lo que debería de mover al mundo, más que la política, la religión, es el amor. Claro. Y yo creo que el amor tiene la capacidad de transformar. Es que fuimos creados para amar unos a los otros. Sí, pero Y mira, es, yo, Ay, yo sí las amo. yo las extrañé yo muchísimo. más. Bueno, yo no tanto. No, yo sí, yo las Sí, sí las extrañé extraño. y sí las amo igual. Pero déjenme les digo, o sea, cuando hablamos del amor, a mí lo que me sucede con este tema es que digo, siempre oímos hablar del amor, o sea, y es el amor y el amor y el amor, y al Ujú. final, pues sí, sabemos que el amor es querer y el amor es estar con la persona y cuidar de la persona y poner atención a la persona, pero suena como algo muy general o algo como así, como muy grande el verlo en general. O sea, yo digo, bueno, ¿dónde empieza realmente ese amor? O sea, porque digo, y también sabemos la parte en la que, bueno, lo difícil es convivir con los que vemos todos los días, entender, dar ese amor a pesar de lo que me cae mal, del que estoy viendo todos los días, de que mi hijo me desobedece, y a pesar de todo eso, lograr dar amor. O sea, es como que empezar a darlo en porciones chiquitas, o sea, porque si nosotros queremos que ese mundo verdaderamente se mueva por el amor, pues es cierto que el hecho de que tú empieces en tu casa es un multiplicador, ¿sí? Al Ujú. mundo entero. Claro. Definitivamente. Claro, bueno, y Silvia, que ha estado con su proyecto, su voluntariado en la cárcel, eso me imagino que es lo que se ve muchísimo, la falta de amor. Sí, sí, fíjate que cada vez que voy Ujú. y que salgo de ahí, emocionalmente sales muy cansada, muy drenada, porque vas a dar justamente eso, amor. Ujú. Porque a estos pobres, a estas personas, lo que les ha faltado toda su vida es amor. Ujú. Y empezando por el amor en su casa, ¿no? Ujú, En ¿no? su familia. Creo que ese es algo que marca la diferencia en la vida de nuestros hijos, hablando yo como mamá, Ujú. ¿no? Cuando no hay Definitivamente. amor, estás frito. ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Lo que Exactamente, nunca has vivido, lo que exacto, nunca has experimentado. exacto. Sí, y en todo, o sea, yo por ejemplo tengo ahorita el caso de una pacientita que tuvo un tema médico y tuvo que ir con un doctor y decía, o sea, como el primer approach, o sea, la primer contacto que tuvo con el doctor cuando le dieron su diagnóstico era como un doctor todo nervioso, todo desesperado, tengo prisa, no sé qué, ya viste, tu diagnóstico está esto, vas a necesitar operarte, necesitamos sacarte exámenes, no sabemos si es bueno, si es malo, o sea, y ella
o sea, como demasiada información, o Qué sea, choque, sí. ¿sabes? O sea, pues cualquier persona, o sea, pues ya es una adulta joven, ¿sabes? Pues claro que lloraba, estaba nerviosísima, o sea, y decía, pues a ver, respira profundo, o sea, no es la manera, o sea, yo digo, también creo que en la vida habemos ciertas profesiones donde tenemos una responsabilidad bien grande Ujú. de Ujú. poder nosotros transmitir esa paz y esa calma por medio del amor, ¿sí? Amor a lo que haces, obviamente, A amor a tu lo que haces, profesión. amor a tu profesión, amor a ti misma y a los demás. El hecho de poder dar o sea, ese tipo de noticias, ¿sí? O ese trato con las personas, no importa, no necesariamente tiene que ser un doctor o de la salud mental, sino cualquier persona. Si tú vendes algo, pues es muy distinto cuando tú tratas bien a la persona y que esa persona se siente vista, se siente importante gracias a tu trato, a que si ya, cómprame ya, vete para allá, pues no van a ser los mismos Ujú. beneficios, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, qué importante ya cuando esta pacientita se mueve de doctor, porque ese mismo, pues ya saben cómo es aquí, que la tienen que referir al que es especialista, y no sé qué. Cuando ya conoce especialista, a ver, siéntate, vamos a hablar. Esto pasa así, no sé, pero dice, hasta el tono de voz, ¿sabes? Pues Ujú. ya Ujú. obviamente le cambió totalmente la idea, los pensamientos, o El sea, todo lo que podía estrés, venir, me exacto, imagino, pobre. con respecto al diagnóstico, ¿sí? Entonces dices la verdad, y luego, pues yo leía en un libro que decía, o sea, por ejemplo, lo más importante que hay en la relación o digamos en el éxito de una terapia psicológica es precisamente eso, o sea, el trato del profesional con el paciente, ¿sí? O sea, porque sí podemos hablar cosas bien importantes, podemos hablar, pero si no hay esa conexión, Mm. pues no, y esa conexión pues viene de ese amor, ¿sí? Ujú. Obviamente no es que ahí llega un paciente nuevo y lo amas, no, pero amas lo que haces y amas en lo que estás y pues la dedicación que tienes, Y ¿verdad? además hay muchas maneras de dar amor, ¿no? Muchos lenguajes del amor, Exacto. ¿no? El servicio, El el regalo, el regalo, tiempo, exacto. Pero creo que el ingrediente, o sea, desde luego el ingrediente principal es el amor. Y tú le puedes dar amor a una persona que no conoces, que a lo mejor no hay un interés de nada. Voy a poner un ejemplo, a la cajera del súper o al Mm. mesero. Y no me refiero a dar amor que te vas a brincar a la caja y la vas a abrazar y le vas a dar un beso, ujú, ¿no? sí, no. No, pero simplemente llegando con una actitud amable, Ujú. con una Ujú, sonrisa, Sí. con cómo va tu día. Tú no sabes lo que esta persona está pasando, como ella no sabe lo que estás Ujú. pasando tú. A lo exacto. mejor tú puedes estar teniendo el peor día de tu vida Ujú. o ella, y con ese trato amoroso de alguna de las dos, Ujú. le vas a cambiar esos 4 minutos que le tomó atenderte, ¿no? Claro. Y, y se va a ir con un recuerdo bonito de un momento del día que ella estaba teniendo un pésimo día, va a irse pensando, qué linda señora, Sí. ¿no? A mí me gusta mucho, mis amigas se burlan mucho de mí porque dicen que yo con los meseros les hago así mis pestañas y le digo, no, es que yo, o sea, a mí me gusta ser amable, ¿sabes? Me Ujú. gusta llegar y, ¿cómo estás? No sé qué, no, porque, porque sí creo que le puedes regalar un momento amoroso a una persona. Sí, Ujú, fíjate que la otra vez mi hijo me contó que él, por donde él vive, por una estación de servicio, vi una señora, no sé si él estaba en el semáforo, o sea, no sé los detalles y creo que no importa, pero había una señora buscando en la basura y de repente saca un vaso de estos de bebida de Whataburger o lo que sea y empieza a tomar de ahí. Entonces él se para, estaciona el carro y se le acerca a la señora. Señora, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Quiere que le compre algo de comer? Y la señora le dijo, no, yo no tengo hambre, pero sí tengo mucha sed. Entonces, bueno, yo le puedo comprar algo ahí en la estación de servicio. Que quisiera agua. Entonces la señora, por favor, cómprame 2 botellas de agua y un Dr. Pepper, una bebida gaseosa. Este,
Y entonces él le preguntó que dónde vivía, o sea, no dónde vivía, pero cuál era su situación. Ujú. Pero en resumen, yo me imagino que ese acto de él hablar con ella, o sea, ni siquiera que le comprara la bebida, sino nada más que alguien le hable. Porque Se estas personas, interese por ella. sí, que le pregunte qué necesita, cómo la puedo ayudar, ¿no? Ujú. Porque eso pasa mucho con este tipo de personas. Yo escuché alguna historia alguna vez que alguien le preguntó a una persona en la calle que si lo puede abrazar y esa persona empezó a llorar y le dijo, yo tenía muchos años que nadie me abrazaba, que no sentía lo que era un abrazo. Entonces, Y es que es cierto, o sea, y pónganse a pensar, o sea, a ver, todos tenemos buenos días y malos días, pero Ujú. entre esos buenos y malos días, la verdad es que no sabemos cuál es la historia de la otra persona. O ujú, sea, entonces yo puedo ir, a lo mejor tengo un mal día y me atravieso contigo en la calle, hacemos contacto con los ojos y solo mi malestar de mal día, pues se lo voy a transmitir, ¿sabes? ujú, Qué diferente es ir consciente de que a pesar de que yo tenga un mal día, una sonrisa sí puede cambiarle Ujú. la vida a alguien claro. entero. O sea, acuérdense, hay estas historias también en el ámbito médico de cuando los pacientes van a tener una operación bien importante, pues muchos doctores han hablado de la diferencia que hay en el paciente cuando los familiares o la gente cercana está cerca de él Ujú. hasta antes de entrar al quirófano, Ujú. a diferencia de una persona que entra sola, ¿sí? Mm, Porque ese contacto físico de las personas donde él se siente querido, y ujú, dice, y también cuando no hay, cuando no están los familiares, el hecho de que los doctores alrededor, cuando lo meten, sean amables con él, ujú, también les cambia el momento. Entonces, dices, realmente pues sí debe de haber una reacción hasta en el cerebro, ¿sí? De claro. cuando tú recibes pues, la oxitocina, de Ujú, cuando generas esa oxitocina, de sentirte apreciado, de sentirte querido, de sentirte amado, ¿sí? ujú, Entonces yo digo qué importante es como que todos trajéramos en la mente esto, o sea, a lo mejor yo pues vengo, no sé, ahorita que yo venía en una llamada con una paciente también con un poquito en crisis, o sea, pues sí, obviamente yo vengo En en modo la terapia. plática, sí, y en esto, pero aún así, qué importante es poner atención pues a lo que está pasando a tu alrededor, porque a lo mejor estás tú en esta plática y sí estás ahí, pero pues no sabes quién se atravesó contigo, ¿sí? Y que tu sonrisa simplemente pueda realmente cambiar el momento de la otra persona. Y ahorita que estás diciendo eso, me quedo pensando en lo que nos contaste ahora que llegabas del chamaquito, del niño que estaba sentado en el puente, Ah, sí, ¿no? sí, sí. Y me pongo a pensar y digo, ¿cuánta gente ha habido decididos a quitarse la vida? Porque tomar esa decisión debe ser brutal, debes de sentir una soledad, Un vacío. independientemente de si hubiera una deficiencia química, que Ujú, entiendo que por eso la gente claro. toma esa decisión tan brutal, Ujú, pero cuando tienes este vacío emocional y de amor, donde ya la desesperanza es tan grande que dices, me voy a quitar la vida porque aparte nadie me va a extrañar. ¿Cuánta gente ha habido en esa situación y que llega o una persona que va caminando por la calle o la policía o lo que sea y les regalan 30 segundos de de amor atención. Ujú. y les cambian la idea? Yo he leído muchas veces esto de, y yo me iba a aventar y entonces una persona, no, o sea, sería maravilloso que fuera en todos los casos, ¿no? ujú, Estaría increíble. No, no se da, pero sí creo que tenemos una responsabilidad como seres humanos de buscar dar ese amor, porque es muy fácil darle amor a tus amigas. O sea, Ujú, con ustedes ujú. es muy fácil. Claro. ¿Por qué? Porque son mis amigas, porque las quiero, porque hay una relación. Sé de ustedes, ustedes saben de mí, a mi esposo, a mis hijos, son tu familia.
claro. Pero ¿cuánta gente hay en el mundo que no tiene ese amor? Que no tiene ese amor que tengo yo por parte de ustedes, de parte de mi esposo, de mis hijos. Soy afortunada, tengo mucha gente que me quiere, Ujú. como yo quiero a mucha gente, pero ¿cuánta gente hay que no lo tiene? Sí, es que eso puede ser una cadena, ¿no? O sea, si no recibiste, no sabes cómo darle y así. Exacto. Aunque hay muchos casos que también vienen de hogares que no recibieron el amor o el cariño necesario. Y sin embargo, yo voy a cambiar esto. Ujú. Yo no voy a ser así con mis hijos, yo le voy a dar lo que nunca tuve o lo que sienten por lo menos que nunca tuvieron. Claro. Porque también hay muchas maneras de demostrar amor que no necesariamente son los apapachos A y ver, todo eso. Y la persona puede pensar, bueno, pero yo sí la quiero, ¿cómo no vas a saber que yo te quiero? Yo soy tu mamá. O sea, yo te voy a decir, por Claro, claro. ejemplo, cuando nosotros vamos a la cárcel, mm, nosotros no podemos, o sea, podemos tener contacto tenemos contacto con los presos, ujú, más no fuera de darles la mano ujú, o claro, ponerles la mano en el hombro, ujú, no podemos tener más claro, contacto. claro. No puede haber un abrazo, no besos ni de chiste, Ujú, ¿sabes? O sea, no puede haber un contacto físico. Mm, Sin embargo, siempre después de haber estado en la visita de la cárcel, a la semana siguiente nos mandan los presos cartas escritas por ujú, ellos. mm, Y en todas sus cartas siempre te mencionan, gracias por haberme dedicado tu tiempo, por haberme dedicado tus consejos, ¿no? Es una manera de dar amor. ujú, O sea, claro, de ellos inmensa, hacia mí inmensa. sin que hubiera un contacto físico. claro. Porque qué rico es un abrazo. Y qué rico Ujú, es un abrazo de gente que quieres. Claro, ujú, Ellos claro. no tienen eso y ujú, no lo pueden tener, ujú, por lo menos no de nosotros. ujú. Pero eso me parece, o sea, de verdad recibo las cartas y es así una emoción Ujú. y las imprimo y las tengo guardadas porque son Qué preciosas. bonito. La verdad sí, la Sí, qué verdad sí. bonito. Bueno, yo en mi caso, y volviendo a lo que estaba hablando de lo que recibes en tu casa, a mí mi mamá y mi papá, yo creo que mi papá alguna vez me dijo que me quería. Pero Una vez. sabes, sí, o sea, no me lo decían nunca en No era hombre palabra, expresivo. pero sí, porque pues eso fue lo que recibieron ellos también, me imagino. Ujú. No me lo decían de palabra, pero yo no te puedo decir es que a mí no me amaron mis padres. O sea, yo nunca me sentí con falta de amor. Nunca, jamás. Ahora, yo aprendí después que es muy importante expresarlo en palabras, Ujú. en gestos y en todo. Y yo sí se lo decía a mis hijos y se lo digo todavía 10 veces al día si es necesario. Y a mi esposo, o sea, a mí no me cuesta decirlo, a pesar de Ujú. que yo no lo recibí. Pero pues hay otro tipo de conciencia hoy en día, ¿no? Ujú. Que en la generación de nuestros padres. Este, pero igual, como decía, hay muchas formas de demostrar el amor. Ujú. Y en mi casa, gracias a Dios y mis hermanas coinciden conmigo, que ellas tampoco se sintieron falta de amor. Sí, pero es chistoso porque a diferencia tuya, o sea, en mi casa era al revés, o sea, mi papá sí nos pegaba mucho, sí, y nos regañaba muchísimo, nos pegaba, y sí eran golpes, o sea, pero yo no te puedo, yo tampoco te podría decir que yo me sentía que crecía sin amor, ¿sabes? Ujú, Ese, o sea, y siempre lo digo, tal vez porque cuando tú eres niño no tienes esa capacidad de pensar, ni de comparar, ni de nada. Pero yo digo, a lo mejor si yo en aquel entonces le hubiera preguntado a mis amigas, oye, ¿a ti tu papá te pega? ujú, Y que me hubieran dicho que no, pues a lo mejor mi pensamiento hubiera sido, no te quieren, ¿sabes? ujú, Porque entonces, ¿qué pasó? Él se convertía eso en su lenguaje de amor, ¿sabes? O ujú, sea, era como, bueno, pues mi papá está atento. Mi papá era piloto, entonces la pasaba, nunca estaba en la casa, siempre volaba, pero digo, y cuando estaba para pegarnos. Entonces, ¿sabes? Era como, aún así, el día que él dijo ya me voy, yo dije, qué bueno, adentro de mí, tenía 10 años y yo, en lugar de ponerme triste, yo dije, qué bueno, o sea, a lo mejor en realidad sí, estás recibiendo ese desamor, pero no lo haces consciente, ujú, lo confundes, ¿sí? Ujú. Porque aparte, entrando como en un tema el mismo, pero un poco diferente, estos hombres que golpean a sus mujeres o viceversa, es que te pego porque te quiero. Y Ujú. entonces, en tu cabeza, me quiero imaginar
que hay una explosión, porque ¿cómo? O sea, un golpe duele, Ujú, ujú. No, claro, o sea, a duele ver, y duele mucho. mis hermanos y yo destinados a terapia forever, ¿sabes? No va para siempre, en toda la vida, Claro, y ¿sabes? entonces, Claro. ¿cómo me vas a decir que el amor duele? ¿Cómo me vas a decir que esto que me está físicamente lastimando Ujú. es igual a amor? ¿No? Entonces, claro que debe de haber una confusión brutal. Bueno, pero a veces lo asumen así también, ¿no? Porque a veces. Pero bueno, eso es otro tema más. Pero sí tú ponte a pensar que lo que te duele no puede ser amor, Exacto. ¿no? O No sea, debería ser. Ujú. no, o sea, el amor se debe sentir bonito, Ujú. un apapacho, un cariño, un beso. Y es, pues, no sé, a lo mejor tú lo vas a saber decir mejor, pero ¿cómo creces entendiendo que los golpes son amor? Es que no puedes crecer así, ¿sabes? Hay una ambivalencia, totalmente, o sea, va a haber siempre una ambivalencia. Mm, Y si tú no trabajas en esa ambivalencia, pues así vas a vivir el resto de tu vida, claro, siendo ambivalente, No, claro. ¿sabes? y además quiero pensar que tu manera de pensar va a ser, yo merezco que me peguen por amor. Sí, pero ahí están las heridas. O sea, Claro. ahí Claro. están las heridas. O sea, ¿por qué? Porque recibo ese desprecio, recibo ese desamor, recibo ese rechazo, ¿sí? Ujú. Entonces, la consecuencia es que me voy a sentir insuficiente. Entonces, crezco con todas estas heridas que si yo no hago consciente y no trabajo en ellas, pues yo al mismo tiempo voy a siempre a vivir y a dar desde ahí. Claro, y Sí, vas a repetir esos mismos patrones. Tú les vas a pegar a tus hijos porque es tu exacto. manera de demostrar tu amor, porque pues así creciste. Ujú. Ujú. Pero también, o sea, hay otra parte bien importante cuando tú creces y te haces responsable, cuando en realidad decides hacerte responsable de ti mismo, pues te empiezas a dar cuenta que sí, tú pudiste haber aprendido ese lenguaje de amor, pero si te das cuenta en ti misma, pues no tuvo ninguna consecuencia positiva, al contrario, ¿sí? Entonces, cuando tú ya te responsabilizas de ti misma y empiezas a trabajar en eso, pues te das cuenta que no es broma lo que les digo, o sea, es destinar el resto de tu vida a estar todo el tiempo consciente de no, porque traemos eso digamos, por costumbre, Ujú, traemos eso porque es lo conocido, ujú. pero sabemos que no es lo que está bien, ¿sí? Entonces, sí es un tema de responsabilidad, ¿sí? Lo que tú dices que hay gente que lo asume y pues así es. No, ¿sabes? O sea, la gente, sí, hay gente que le pasa, Sí, pero lo claro. que a esa gente le pasa es que necesita tener a alguien que los haga darse cuenta de lo importante que es concientizarse y responsabilizarse de ellos mismos, porque en el momento en que ellos los hagan, como yo siempre digo, es el momento en que tú tienes conciencia de lo que es tu realidad, ¿sí? Tienes la capacidad de transformarla. Y si Ujú. no, pues siempre vas a vivir ahí, ¿sabes? En el En el trauma, error. en el no sentirte querido, en el Claro, no eres merecedora de nada, Ujú. claro. y pues no es justo, porque nadie somos esa persona, ¿sí? Y fíjate, culturalmente también los golpes son en algunas culturas son normales. Me contaba mi hija que trabaja en una escuela que tuvo las conferencias con los papás Ujú. y entonces llegó una familia que viene de la India y en la conferencia el papá le dice a mi hija, y si le tienes que pegar, le pegas. Ah, imagínate. Entonces, Y luego aquí, luego aquí, y luego en este esta país generación, porque mis hijos, también. sobre todo los dos más chicos, tienen, o sea, para mi hija es terrible que un papá le pegue a sus Ujú. hijos. Y nosotros no fuimos a ver, yo era de nalgadas, claro, a ver, claro, Ujú. así nos educaron, Ujú. ¿no? Nalgaba, ¿no? O mi mamá, la chancla, que Ujú. Ujú. nunca llegaba, a mí nunca me Ujú. alcanzó, ¿no? En alguna ocasión, sí, Tenía un escudo. en alguna ocasión que le hice una Corrió muy muy mala lento. broma a mi mamá por culpa de mi hermano,
haz como que llegas borracha. Y ahí va la bruta. Ahí va la bruta. Y bueno, de los pelos, ¿eh? Mi mamá, así. Y yo decía, me va a matar. No, no me va a matar. Mínimo se queda con la cabeza en la mano. Bueno, pero a ver, yo no crecí como tú, que mi papá no, o sea, mi papá en alguna vez sí me dio una nalgada brutal, pero porque me oyó decirle estúpida a mi mamá. Ah, bueno. Entonces, Pequeño detalle. me la gané. Pero vaya, a lo que me refiero es que no sufrimos una niñez de golpes. Había golpes correctivos en mi casa Ujú. y había quienes de los 7 le pegaban más que a otros, ¿no? Pero a lo que voy es, para mi hija es, no mamá, los golpes no enseñan y los golpes no son parte de la educación y los golpes, todo esto. Ella tiene esa creencia súper fija. Y yo le cuento que cuando ella tenía, no sé, 4 o 5 años, veníamos cruzando ella y yo en un estacionamiento, se me suelta la condenada, se cruza y un coche quedó a Ay, nada de llevarse, no. a nada. Entonces, tú imagínate mis gritos, me puse como loca y en el momento en el que la agarro, la pongo en la banqueta y le voy a dar un sando, tengo a un policía enfrente. Y yo, Ay, mi amor, ven acá. Necesito en la cabeza. y entonces cruza el policía, dije, ya, va, ya. O sea, yo ya me veía tras las rejas, esposada, sin la niña, ¿no? Y entonces viene el policía y me dice, pégale. Y yo, ¿cómo? Me dijo, dale una nalgada. Bueno, pues ok, ¿no? Te la mereces. Y me dice, "L- cuando un niño chiquito como ella tiene una acción que atenta contra su vida, como fue soltarte la mano y cruzarse la calle, dice, es muy importante que ella se asuste, porque es chiquita y todavía no distingue entre Claro, lo que está claro. bien y lo que está mal, ¿no? Ujú. Entonces yo le cuento a Ana, le digo, y entonces me dijo, pero no estoy de acuerdo, ma. Le dije, en ese caso sí, porque tú no tenías la conciencia de que te iban a atropellar. En cambio, el que yo te dé una nalgada que te dolió, te va a dar, o sea, vas a conectar Lo el va a- hecho con que me dolió la nalgada de mi mamá, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y seguimos en esta eterna discusión que dice ella que Que sigue no. sin estar de acuerdo y le digo, en esos casos específicos yo sí estoy de acuerdo, pero es una nalgada, o sea, no es Sí, no, no ya ojo desquitar todo tu morado, coraje. exacto. La frustración que Sí. viene trayendo de otras cosas. Sí, no. Terapia. Claro. Pero me desquita aquí. Pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo hemos caminado en este tema desde culturas que sí son parte de su cultura, los golpes, Ujú. un golpe de miedo de una mamá que se le cruza a la niña, ¿no? O sea, el amor creo que tiene muchos colores, tiene muchas caras, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero al final sí se concluye en que pues verdaderamente es ese saber estar para los demás, Ujú. ¿sabes? Un poco olvidarnos de nosotros mismos, de esta preocupación, de este mal día que tengo y poder, a lo mejor no se trata de ir adivinando quién lo necesita y quién no, pero si tú llevas una buena actitud hacia los demás, pues tú no sabes en esa buena actitud a cuántos pudiste tú llegar Beneficiar, y claro. beneficiar. Entonces, Ujú. creo que, pues sí, está padre llevar esa conciencia y que no fuera pues solamente porque es febrero y el mes del amor, estar conscientes de esto, o sea, que se volviera quizás En una práctica en una constante. práctica constante. O sea, yo me acuerdo que un día estaba en una clase de yoga donde decía la maestra, a ver, traten de hacer una práctica. Ahora cada vez que, o sea, durante tu día, cuando tú te topes con una persona, vela a los ojos y solo piensa en adentro de ti, namaste. Namaste lo que significa es, o sea, que toda esa grandeza que brilla en ti, brilla igual en mí. O sea, es bien bonito el significado, ¿sabes? Entonces,
realmente, pues dices, qué padre el poder transmitir eso. Pues si no quieres Ujú, decir la palabra, no la digas. Te digo, está en el conscripto ese idioma, ¿verdad? Pero el tema es exactamente eso, toda esa grandeza y divinidad que brilla en ti, brilla en mí, ¿sabes? ujú, Entonces es realmente decir, somos iguales, ¿sí? claro. Y somos grandes. Entonces digo, eso creo que está muy bonito. Eso es mi cierre de hoy. No, y yo creo que es importante entender que no porque yo tengo un mal día, entonces te lo voy a compartir, ¿sabes? Ah, como yo me la estoy pasando mal y como yo soy una amargada y yo estoy enojada, pues tú me vas a acompañar en mi amargura. No, yo creo que al revés. Si tú vas dejando unas gotitas de bondad y de amor a lo largo de tu día y de tus todos los días, inclusive tu obscuridad se, 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 se va haciendo luz, Claro, porque lo bonito siempre va a llamar a lo bonito, claro. lo feo siempre va a llamar a lo feo. Entonces, nada nos cuesta que aunque nos esté llevando el tren y nos esté llevando la fregada y le estemos pasando mal, simplemente sonreírle al de al lado. Es todo. No tienes que Claro. hacer más. Ujú, Es una sonrisa al del coche junto, ¿no? ujú, Ya, Sí. claro. ya. Bueno, darás amor y recibirás. Da amor y recibirás amor. Ujú, Así es. exactamente. Ay, Así pues es. qué lindo tema, Sí. oigan. Muy Yo rico. ya cerré. ¿Cómo cierran ustedes? Ya yo cerré también. Da Ah, amor y recibirás amor. Eso es un cierre. Yo también. bueno. No, yo creo que sí hay que hacerles una invitación a todos a dar lo mejor de ti, porque todos tenemos algo bonito, algo bueno, todos. Seas la Ujú, persona que más ha sufrido, seas la persona que no estás teniendo un buen día o una buena etapa o estés pasando por el peor de los momentos. Creo que se nos olvida que la persona que tenemos junto también es persona y también la pasa mal y también tiene días bien oscuros. Y si yo le voy a cambiar la vida sonriéndole, no la vida, el el momento, momento, claro. creo que vale la pena. Creo que vale la pena. No, y muchas veces la vida también, Ujú, la verdad. Entonces, sí, como que bueno, traigamos eso, o sea, conscientes de que es un detalle bien chiquito que no nos cuesta y que sí puede dar mucho. así Claro es. que sí. Y No, pues, y dar el amor también así no lo recibas, ¿no? Porque ujú, pues eso también puede ayudar a crear cambios en otras personas y en claro. ti mismo. Y cambiar esta Claro. narrativa, ¿no? De que el mundo está horrible. El mundo es mundo Mm, y van a seguir pasando cosas. mm, Pero si nosotros damos amor, damos amabilidad, damos una sonrisa, Ujú, el mundo, aunque estén pasando cosas, tu mundo va a estar mejor, ¿no? claro, claro. Así es. Ay, gracias por Bueno, este episodio tan padre. Bueno, los Nos extrañamos vemos. muchísimo, ¿verdad? Sí. Extrañamos este espacio, este compartir, pero eso sí, no se olviden que seguirnos, Sí. seguirnos. compartir, Sí. darle like, todo eso. Gracias, gracias, bye. Gracias. Gracias.